Cristo ha resucitado de entre los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte, y a los sepultados ha dado la vida. Hoy vamos a reflexionar sobre el acontecimiento histórico más trascendente que ha existido, la resurrección de Cristo, el sepulcro vacío, las apariciones de Cristo resucitado. Quédate conmigo, bienvenido a tu canal Vive tu Fe. La carta de los Hechos de los Apóstoles nos narra: os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres de Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. Así es, la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída, vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central transmitida. Este acontecimiento histórico y trascendente, el misterio de la resurrección de Cristo, es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, escribe a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. El sepulcro vacío es el primer testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Leemos en el Evangelio de Lucas 24. En el marco de los acontecimientos de la Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podía explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba, afirma que al entrar en el sepulcro estaba vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Esto supone que constató en el estado del sepulcro vacío aquella verdad, que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. María Magdalena y las santas mujeres que habían ido a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo, por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. Pedro, llamado a confirmar la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que a los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Lucas 24:34. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles, a Pedro en particular, en la construcción de la nueva era que comienza esa mañana de Pascua. Como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de la fundación de la Iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos.
son conocidos por los cristianos y de los de mayor parte que aún vivían entre ellos. Estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se les apareció Jesús de una sola vez, y además de Santiago y de todos los apóstoles. Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos de la fe de los discípulos que fue sometida a prueba radical de la pasión, de la muerte de la cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que por lo menos algunos de ellos no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos, la cara sombría, asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los 12 en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad, su dureza de cabeza por no haber creído a quienes les habían visto al principio resucitado. Tan imposible les parece la cosa, que incluso, puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía, creen ver un espíritu. No acaban de creerlo a causa de la alegría que estaban tan asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda, y en la última aparición en Galilea referida por Mateo, algunos sin embargo dudaron. Es por esto que la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto, el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado, crucificado y que sigue llevando las huellas de la pasión. Este cuerpo auténtico, real, posee sin embargo al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad, donde quiere y cuando quiere. Porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y pertenece solamente al dominio divino del Padre. Por esta razón, también Jesús resucitado es soberanamente libre de parecer y de aparecerse como quiere, bajo la apariencia, por ejemplo, de un jardinero, o bajo otra figura distinta a la que le es familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como es el caso de las resurrecciones que Él mismo había realizado antes de Pascua. La resurrección de la hija de Jairo, la del joven de Naín, la resurrección de Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener el poder de una vida terrena otorgada por Jesús. En cierto momento volverían a morir.
La resurrección de Cristo, en cambio, es esencialmente diferente. Su cuerpo resucitado pasa del estado de la muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena de poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria. Tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. Así es, la resurrección es un acontecimiento trascendente. ¡Qué noche tan dichosa! Canta el himno Exultet de la Pascua. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima, el paso a la otra vida. Fue perceptible por los sentidos. Este acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío, por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado, no por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe, en aquello que trasciende y sobrepasa la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Así nos narra los Hechos de los Apóstoles en el número 13. La resurrección, obra de la Santísima Trinidad. Esta resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez, manifiestan su propia originalidad. Se realiza por ello el poder del Padre que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo. En la Trinidad, Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios, por acción del Espíritu Santo, que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso del Señor. En cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud del poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar. Por otra parte, Él afirma explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo el poder para darla y el poder para recobrarla de nuevo. San Juan, capítulo 10. Creemos que Jesús murió y resucitó. Los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma y a su cuerpo separados entre sí por la muerte. Por la unidad de la naturaleza divina, que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, éstas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. San Gregorio Magno. Te invito a escuchar la siguiente parte de la resurrección de Cristo, el sentido y el alcance salvífico de la resurrección. Que Dios te bendiga.